¿Qué pasaría si todo por lo que has trabajado, el legado, la empresa, la fortuna, se lo dejaran a otra persona? Lexi Morgan se sentó en silencio mientras se leía el testamento de su padre, viendo a su hermana Isabelle quitárselo todo, el negocio, la propiedad y todos los activos. Era exactamente lo que siempre había esperado. Pero su madre, a quien habían descartado como una simple ama de casa, había estado construyendo su propio imperio, uno que Lexi heredó, que valía mucho más que cualquier cosa que su padre había dejado. Isabelle pensó que había ganado. Lexi estaba a punto de demostrarle lo equivocada que estaba. Manténganse al tanto para ver cómo Lexi recupera su futuro. Mi canal está teniendo dificultades, así que si les interesa, por favor comenten con un 1 para ayudarme. Gracias por ver, lo aprecio. Suscríbanse para ver cómo termina y les deseo a todos buena salud. La voz del señor Abernathy era tranquila y mesurada mientras leía el testamento de mi padre. Cada palabra parecía encoger la oficina con paneles de caoba, el peso de la finalidad me oprimía con fuerza sofocante. Me senté inmóvil, con las manos cruzadas en el regazo, mientras la sonrisa de Isabelle se ensanchaba. La luz del sol que entraba por la ventana iluminaba los diamantes de su brazalete, el que papá le había regalado el año pasado. Otro recordatorio más de su inquebrantable favoritismo. A los 32 años, presenciaba la culminación de toda una vida en la que mi padre la elegía a ella por encima de mí, tal como siempre había esperado. La propiedad en 1542 Pine Grove Avenue, 789 Lakeview Drive y la casa de verano en Newport, todo para Isabelle Morgan Pierce, continuó el señor Abernathy, ajustándose las gafas. El negocio familiar, Morgan Communications, incluidos todos los activos y subsidiarias, también para Isabelle Morgan Pierce. Isabelle se reclinó en su silla, prácticamente radiante de triunfo. Se había vestido para la ocasión, un elegante vestido negro de diseñador, las uñas impecablemente manicuradas, el cabello peinado con precisión. Era todo lo que mi padre valoraba, ambiciosa, obediente, casada con el hombre adecuado, madre de los hijos adecuados. Yo, por otro lado, lo había decepcionado en todo momento. Bióloga marina en lugar de sucesora corporativa, divorciada del hombre que él había elegido para mí después de que me negué a tolerar sus aventuras, labrándome mi propia vida y éxito, una que no encajaba en su estrecha definición de logro. ¿Eso es todo?, preguntó Isabelle, con la voz goteando falsa simpatía. Se volvió hacia mí con un puchero ensayado. Oh, Lexi, lo siento mucho, pero ¿sabes cómo se sentía papá por tus decisiones? La miré fijamente, negándome a flaquear. Soy muy consciente, Yes. El señor Abernathy se aclaró la garganta. Hay una pequeña cuenta de efectos personales reservada para Olivia que contiene fotografías familiares y algunas joyas de tu abuela. Isabelle soltó una risa aguda. Bueno, al menos tienes las fotos familiares. No estoy segura de dónde las pondrás en ese pequeño apartamento tuyo. Me levanté, alisando la tela de mi vestido. ¿Hemos terminado aquí, señor Abernathy? El abogado asintió, claramente aliviado de que no estuviera montando una escena. Probablemente había visto suficientes batallas por herencias para saber que rara vez terminaban sin drama. Pero no iba a darle a Isabelle la satisfacción de verme derrumbarme. Lexi, me llamó cuando llegué a la puerta. No te preocupes, me aseguraré de que te cuiden. Tal vez incluso haya un puesto para ti en Morgan Communications. Algo de nivel básico, por supuesto. Me volví, ofreciéndole una sonrisa tensa. Eso es generoso, Yes, pero estaré bien. El viaje a casa fue silencioso. Los árboles que bordeaban la carretera estaban pintados en tonos dorados y rojos. A mamá le había encantado esta época del año. Habría odiado lo que papá había hecho hoy. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Isabelle: cena esta noche. Deberíamos hablar sobre tu futuro. Lo ignoré, tal como había estado ignorando sus gestos vacíos desde el funeral de papá la semana pasada. En cambio, aparqué frente a mi pequeño apartamento, una encantadora casa de artesano que había comprado sin hipoteca hace 3 años. Adentro, fui directamente a mi oficina, abrí el cajón inferior con llave y saqué un grueso sobre manila. Mamá me lo había dado hace 2 años, solo unos meses antes de su inesperado fallecimiento. No abras esto hasta que tu padre se haya ido, había dicho, con sus frágiles manos agarrando las mías. Prométemelo, Olivia.
Lo había prometido. Y ahora, mientras abría cuidadosamente la solapa, finalmente entendí por qué. Dentro había varios documentos, y en la parte superior, una carta con la elegante letra de mamá. Mi querida Olivia, si estás leyendo esto, entonces tu padre se ha ido y estoy segura de que ha hecho exactamente lo que temía. Tu padre era un hombre de negocios brillante, pero nunca entendió lo que realmente importaba. Dejó que su orgullo y sus creencias anticuadas lo cegaran ante lo más valioso que tenía, una hija con visión, integridad y el corazón para cambiar el mundo. De lo que tampoco se dio cuenta es de que, mientras él construía Morgan Communications, yo estaba construyendo algo propio. Hace 20 años, comencé a invertir en empresas de tecnología sostenible. Tu investigación sobre la conservación marina me inspiró. Mientras tu padre descartaba tu trabajo como idealismo juvenil, yo vi el futuro. Estas participaciones han crecido considerablemente, valen mucho más que Morgan Communications. Todo está a tu nombre, transferido lenta y legalmente a lo largo de los años a través de una red de inversiones que tu padre nunca pensó en cuestionar. Isabelle no puede tocar ni un centavo. Úsalo sabiamente, mi querida niña. Haz la diferencia que siempre supe que podías hacer. Oh, mi amor, mamá. Me temblaban las manos mientras revisaba los documentos, certificados de acciones, carteras de inversión, cuentas en el extranjero, un imperio construido silenciosamente bajo las narices de mi padre. Nunca tuvo ni idea. La magnitud de todo me hizo dar vueltas la cabeza. Mi teléfono vibró con otro mensaje de texto de Isabelle. ¿En serio, Lexi, necesitamos hablar sobre los arreglos? Papá habría querido que trabajáramos juntas. Cogí mi teléfono, con el pulso firme esta vez. Respondí, tienes razón, deberíamos hablar. ¿Por qué no vienes mañana por la mañana? Tengo algo que mostrarte. Esa noche me quedé despierta hasta tarde revisando los documentos de mamá, maravillándome de su brillantez. Había invertido en parques eólicos, tecnología solar, iniciativas de limpieza de océanos, todo a lo que había dedicado mi carrera, mientras que papá había descartado mi trabajo como una tontería idealista. Mamá había estado asegurando silenciosamente el futuro. Pensé en la expresión de Isabelle en la oficina del abogado, la forma en que siempre se había puesto del lado de papá, siempre menospreciando mis elecciones. Mañana finalmente vería la verdad. Exactamente a las 10 de la mañana, sonó el timbre. Isabelle estaba en mi puerta con otro atuendo de diseñador, su expresión una mezcla calculada de preocupación y superioridad. Sus ojos recorrieron mi casa, apenas ocultando su desdén. Oh, Lexi, dijo entrando, realmente necesitamos hablar sobre cómo instalarte adecuadamente. Este no es el tipo de lugar en el que debería vivir una Morgan. La ignoré y la llevé al comedor. Tienes razón, Jess, necesitamos hablar. Hay algo que mamá quería que vieras. Su expresión se endureció ligeramente al mencionar a mamá. Nunca habían sido cercanas. Isabelle era la hija de papá hasta la médula. ¿De qué estás hablando?, preguntó. Hice un gesto hacia los documentos colocados sobre la mesa. Echa un vistazo. Los dedos manicurados de Isabelle dudaron antes de alcanzar los papeles. Observé cómo su sonrisa se desvanecía lentamente, reemplazada por la incredulidad. Sus manos comenzaron a temblar, su rostro perdió el color y luego se sonrojó de ira. Esto no puede ser real, balbuceó. Mamá era solo un ama de casa. No sabía nada de negocios. Casi me reí. Mamá se había pasado años interpretando el papel de la esposa tranquila y comprensiva, dejando que papá e Isabelle hablaran de negocios mientras ella construía algo más grande de lo que ninguno de ellos jamás había imaginado. Oh, es real, dije con voz firme. Cada documento está verificado. Mamá sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y ahora yo también. Isabelle se dejó caer en una silla, su postura perfecta flaqueando. Pero la empresa de papá, Morgan Communications, es tuya. Tal como papá quería, terminé por ella. Pero el legado de mamá, eso me pertenece a mí. Y vale unas 10 veces más de lo que heredaste. El silencio se extendió entre nosotras, roto solo por el suave golpeteo de las uñas de Isabelle contra la mesa. Se estaba recalibrando, creando estrategias, tratando de encontrar su equilibrio en esta nueva realidad.
Finalmente, habló, adoptando el tono suave y persuasivo que usaba en las salas de juntas. Podríamos trabajar juntas, juntar nuestros recursos. Piénsalo, Lexi, con la infraestructura de Morgan Communications y estos activos. No, Jess, la interrumpí. Eso no es lo que mamá quería y no es lo que yo quiero. Obtuviste exactamente lo que papá quería para ti. Este es mi camino. Su máscara se deslizó solo por un segundo, revelando algo crudo debajo, ira, tal vez incluso miedo. Pero se recuperó rápidamente, poniéndose de pie abruptamente, sus tacones haciendo clic contra el suelo. Estás cometiendo un error, dijo fríamente. Sonreí. Tal vez. Pero al menos es mío. Isabelle salió furiosa, sus caros tacones golpeando el pavimento con cada paso furioso. Exhalé, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Mamá tenía razón. El éxito no siempre es ruidoso. A veces, los jugadores más silenciosos hacen los grandes movimientos. Tenía trabajo que hacer, porque esto no se trataba solo de riqueza, se trataba de impacto. Y ahora tenía los recursos para hacerlo realidad. Mi teléfono vibró por última vez. Isabelle, esto no ha terminado, Lexi. Miré la caja fuerte cerrada con llave en mi oficina, donde se guardaban copias de cada documento. Pensé en mi abogada, que ya estaba haciendo arreglos para asegurar el legado de mamá. Sonreí mientras escribía mi respuesta, tienes razón. Recién está comenzando. A la mañana siguiente, después de la visita devastadora de Isabelle, me desperté con 14 llamadas perdidas y una avalancha de mensajes de texto de familiares. La noticia se había difundido rápidamente. Isabelle se había asegurado de eso. Olivia, soy la tía Beatriz. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Tu padre estaría devastado. Primo Michael aquí. Hablemos de negocios. Tengo algunas grandes oportunidades de inversión. Oye, prima, ¿recuerdas cuando solíamos jugar juntos de niños? Deberíamos ponernos al día. Suspiré, silenciando mi teléfono. Mamá siempre me había enseñado el valor de los límites. Y hoy no tenía tiempo para dramas familiares. Había trabajo que hacer. Mi primera parada fue Harrison & Associates, el bufete de abogados que había administrado silenciosamente el imperio de mamá durante años. A diferencia de Abernathy, el pomposo abogado corporativo de papá, Verónica Harrison era aguda, moderna e inquebrantable. Justo a tiempo, dijo Verónica cuando entré en su oficina. Tu madre predijo que Isabelle intentaría impugnar esto a los pocos días de enterarse. Me acomodé en la silla frente a su escritorio. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Verónica sacó una gruesa carpeta, con los labios curvándose ligeramente. Tu madre dejó instrucciones muy específicas. Sabía que Isabelle intentaría desafiar las propiedades, probablemente alegando que tu madre estaba mentalmente incapacitada cuando hizo estos arreglos. Me burlé. Eso suena exactamente a Isabelle. Por eso tu madre construyó un caso hermético. Los ojos de Verónica brillaron mientras deslizaba una pila de documentos hacia mí. Pasó años documentando todo, reuniones de negocios, decisiones de inversión, incluso grabaciones de conversaciones con asesores financieros. Todo está aquí. Tu madre no solo dirigía un imperio, estaba jugando a largo plazo. Una lenta sonrisa de admiración se extendió por mi rostro. Mamá había estado 10 pasos por delante de todos. Y hay más, continuó Verónica, sacando otro documento. Tu madre también dejó instrucciones con respecto a Morgan Communications. Sospechaba que la empresa de tu padre podría intentar obstruir algunas de sus iniciativas ambientales, por lo que implementó ciertas medidas. Mientras Verónica exponía los detalles, sentí que algo se asentaba en mi pecho. No solo alivio, sino claridad. Mamá no solo me había dejado riqueza, me había dejado una estrategia. Todo va para tu hermana. Mi siguiente parada fue el laboratorio universitario del Dr. David Lee, uno de los principales expertos en prevención de la contaminación oceánica. Según los archivos de mamá, había estado financiando anónimamente su trabajo durante años. El laboratorio no se parecía en nada a las oficinas pulidas con paredes de vidrio de Morgan Communications. No había pisos de mármol ni obras de arte extravagantes. En cambio,
Estaba lleno de azulejos de linóleo, bancos de trabajo abarrotados y carteles científicos. Me sentí más en casa que en el mundo de papá. Los ojos del doctor Lee se abrieron como platos cuando me presenté. Su madre era nuestra benefactora anónima. Hemos estado tratando de agradecerle durante años. Ella creía en su trabajo, dije, colocando un contrato en su escritorio. Quiero aumentar la financiación. Es hora de elevar su investigación. Mientras discutíamos los planes de expansión, mi teléfono vibró repetidamente. Isabelle, esta vez por correo electrónico, no puedes simplemente alejarte de la responsabilidad familiar. Papá construyó este legado para las dos. Miré las palabras, contemplando el legado de papá, tácticas comerciales despiadadas, negligencia ambiental, manipulación. Luego pensé en mamá, innovación sostenible, planificación cuidadosa, fuerza silenciosa. La elección estaba clara. Esa noche, cuando llegué a mi casa, noté el Mercedes de Isabelle estacionado enfrente. Estaba sentada en los escalones de mi porche, su cabello perfecto ligeramente despeinado, su expresión ilegible. Cuando me acerqué, se puso de pie. Necesitamos hablar. ¿Hablar de verdad, Lexi? Abrí la puerta y la dejé seguirme adentro. Esta vez, a diferencia de ayer, no hizo ningún comentario sobre mi casa ni mis muebles. Hablé con la junta de Morgan Communications hoy, comenzó, paseándose por mi sala de estar. Nuestras acciones cayeron cuando se filtró la noticia sobre las propiedades de tecnología sostenible de mamá. Los inversores están nerviosos. Me apoyé en el brazo de mi sofá, cruzando los brazos. Suena como tu problema. Isabelle se detuvo y giró para mirarme. Es un problema nuestro, espetó. Estamos hablando de la reputación de nuestra familia. ¿Tienes idea de lo que dice la gente? Que papá estaba tan concentrado en prepararme para el liderazgo que no se dio cuenta de lo que mamá estaba construyendo justo debajo de sus narices. No se equivocan, respondí impasible. Isabelle dejó de caminar, con la cara enrojecida por la frustración. ¿Cómo puedes ser tan fría? Estamos hablando de papá. Sí, el mismo papá que me excluyó de su testamento porque me negué a seguir su plan. El mismo papá que se burló de mi trabajo, descartó mis elecciones. La miré fijamente. El mismo papá que te enseñó a hacer lo mismo. Isabelle se estremeció. Yo nunca. Pero su voz se apagó, porque ambas sabíamos la verdad. Se había reído junto a él cuando menospreciaba mi investigación, cuando se burlaba de las tonterías idealistas de mamá. Siéntate, Jess, dije en voz baja. Déjame mostrarte algo. Abrí mi computadora portátil y abrí una presentación en la que había estado trabajando. Estas son proyecciones para los próximos 10 años, el impacto del cambio climático en las empresas costeras, las tendencias de la regulación ambiental y el crecimiento del mercado de tecnología sostenible. Hice clic en las diapositivas, permitiendo que los datos hablaran por sí mismos. El modelo de negocio de papá se está muriendo. Mamá lo vio venir hace años. Isabelle se inclinó, con su mente empresarial funcionando. Morgan Communications podría adaptarse, dijo lentamente. Con la asociación adecuada. Con tu dinero, corregí. Con tu inversión, respondió. Piénsalo, Lexi. Podríamos honrar los legados de nuestros padres. Fusionar las empresas, modernizar el enfoque de papá. Mientras yo permanezco en control, pregunté, levantando una ceja. Eso no va a suceder, Jess. He terminado de vivir a tu sombra, tratando de demostrar que soy digna del nombre Morgan. Su expresión se endureció. ¿De eso se trata esto? ¿De venganza? Cerré mi computadora portátil. No. Se trata de hacer las cosas a mi manera. Mamá me dio esa libertad. Isabelle no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, casi vulnerable. No sé cómo hacer esto sin ti, Lexi. Papá siempre decía que éramos más fuertes juntas. Papá decía muchas cosas. La miré fijamente. Pero se equivocaba en la mayoría de ellas. Después de que se fue, me serví una copa de vino y salí al porche trasero. El aire de la tarde olía a otoño, fresco, lleno de cambio.
Saqué mi teléfono y abrí el correo electrónico que había estado redactando todo el día. Estimada Junta Directiva de Morgan Communications, mi nombre es Olivia Morgan y les escribo para abordar las recientes revelaciones sobre las propiedades de tecnología sostenible de mi madre. Era hora de hacer mis propios movimientos. Isabelle tenía razón en una cosa, esto era solo el comienzo. A la mañana siguiente, llegó otra tormenta en forma del tío Marcus, el hermano menor de papá, miembro de la junta directiva de Morgan Communications. Apareció sin previo aviso en mi puerta. Tu padre se estaría revolviendo en su tumba, declaró, omitiendo un saludo. Dejar que el precio de las acciones de Morgan Communications se vea afectado de esta manera. Lo dejé despotricar, apenas escuchando. Siempre había sido el eco de papá, poniendo los ojos en blanco ante mis tonterías de abraza árboles en las cenas familiares. ¿Has terminado?, pregunté cuando finalmente hizo una pausa para respirar. Olivia, sé razonable, dijo, cambiando de táctica. ¿El apellido? Es exactamente lo que estoy protegiendo. Crucé los brazos. Mientras tú y papá se aferraban a prácticas comerciales obsoletas, mamá estaba construyendo algo sostenible, algo a prueba de futuro. Su rostro se endureció. Tu madre no entendía de negocios. Era solo una. La mujer que los superó a todos, ofrecí. La que construyó un imperio de $1.000 millones mientras no estaban prestando atención. Su boca se apretó en una línea dura. Estás cometiendo un error. No, dije con calma. Estoy arreglando el tuyo. Se fue furioso, cerrando la puerta con tanta fuerza que las ventanas vibraron. Tenía la sensación de que las futuras reuniones familiares iban a ser muy interesantes. Pero no tenía tiempo para detenerme en eso. Tenía una reunión con un equipo de científicos ambientales que luchaban por financiar su proyecto de restauración de arrecifes de coral. Gracias a mamá, podía ayudar. Mientras conducía, pensé en cuánto habían cambiado las cosas en solo unos días. El regalo de mamá no era solo libertad financiera, era el poder de marcar una diferencia real. Mi teléfono vibró con otro mensaje de texto de Isabelle, reunión de la junta mañana. ¿Última oportunidad para trabajar juntos en esto? Sonreí, pensando en el correo electrónico que había enviado anoche, los planes ya en marcha. Buena suerte con la reunión. Tengo otros compromisos. La mañana de la reunión de la junta de Morgan Communications llegó con noticias inesperadas. Sus acciones se habían desplomado otro 15% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Mi teléfono vibró con un titular del Wall Street Journal: Morgan Communications enfrenta éxodo de inversores en medio de la crisis de sostenibilidad. Estaba en la oficina de mi casa revisando propuestas de investigación cuando Isabelle irrumpió, todavía con su atuendo de sala de juntas. Su traje perfectamente confeccionado no ocultaba la furia en sus ojos. ¿Qué hiciste?, exigió, arrojando una pila de papeles sobre mi escritorio. La mitad de nuestros principales inversores amenazan con retirarse. Eché un vistazo a las impresiones, correos electrónicos de los mayores inversores institucionales de Morgan Communications, preocupaciones sobre el impacto ambiental, preguntas sobre prácticas comerciales obsoletas, advertencias sobre la inestabilidad del mercado. Me recliné en mi silla. Es curioso cómo funciona la transparencia, ¿no? La voz de Isabelle se agudizó. ¿Transparencia? Enviaste informes de impacto ambiental a nuestros inversores. Informes que tu investigación ayudó a compilar. No la mía, corregí. Esos informes provinieron de agencias ambientales independientes. Solo me aseguré de que las personas adecuadas los vieran. Isabelle se dejó caer en una silla, su compostura fracturándose. La junta está en modo pánico. Están hablando de medidas de emergencia, tal vez incluso de vender divisiones solo para mantenerse a flote. Asentí. Deberían estar preocupados. Las empresas de mamá están anunciando importantes iniciativas de sostenibilidad mañana. Tecnología innovadora que hace que Morgan Communications parezca un fósil. Isabelle exhaló bruscamente. Estás destruyendo todo lo que papá construyó. La miré fijamente. No, Yes. Papá lo destruyó él mismo al negarse a adaptarse. Mamá le advirtió durante años sobre la sostenibilidad y la modernización. ¿La ignoró? Los dedos de Isabelle se apretaron en puños. ¿Y esta es tu venganza?
Estos son negocios. Mi voz era fría, como la de papá siempre había sido. ¿No es eso lo que nos enseñó? El mercado evoluciona. Las empresas se adaptan o mueren. Antes de que Isabelle pudiera responder, sonó mi teléfono. Verónica Harrison, dijo la voz al otro lado. Enciende CNBC. Algo está sucediendo. Encendí el televisor. Isabelle se volvió, con el rostro perdiendo color mientras el teletipo de noticias de última hora se desplazaba por la pantalla. La Junta de Morgan Communications convoca una sesión de emergencia. Puesto de CEO bajo revisión. Isabelle contuvo el aliento. Ellos no pueden hacer esto. Su voz era apenas un susurro. Soy la sucesora elegida por papá. Pero podían. Y lo estaban haciendo. El presentador de noticias ya estaba analizando la decisión de la Junta, como Isabelle no había podido anticipar los cambios del mercado, como Morgan Communications estaba perdiendo inversores, como la empresa se había quedado atrás en materia de sostenibilidad. La voz de Verónica interrumpió el momento. La Junta está recibiendo otro paquete de documentos. Los informes de tu madre que detallan cada error que cometió Morgan Communications y exactamente cómo podrían haberse adaptado. Isabelle se volvió hacia mí, dándose cuenta de la verdad. ¿Planeaste esto? Negué con la cabeza. Te equivocas de nuevo, Yes. No quiero la empresa de papá. Pero quiero que el mundo vea porque su forma de hacer negocios ya no funciona. Mi teléfono volvió a vibrar. Un correo electrónico del Dr. Chen. Su equipo había obtenido resultados innovadores en el proyecto de limpieza del océano. Deberías volver a tu reunión, dije, poniéndome de pie. Parece que tienen mucho que discutir. Isabelle se levantó lentamente, cuadrando los hombros. Esto no ha terminado, Olivia. Le di una sonrisa molesta. En realidad, sí. Mamá se aseguró de eso. Esa tarde, conduje a la universidad para reunirme con el Dr. Chen y su equipo. El laboratorio vibraba de emoción. Esto podría revolucionar los esfuerzos de limpieza del océano, explicó el Dr. Chen, mostrándome los datos. Y con la financiación que nos ha proporcionado, podemos escalarlo a nivel mundial. Pensé en papá, su desdén por los esfuerzos ambientales, su obsesión por las ganancias a corto plazo sobre el impacto a largo plazo. Mamá había visto un futuro diferente. Ahora yo era la que lo hacía realidad. Esa noche, Verónica volvió a llamar. La reunión de la Junta acaba de terminar, dijo. Isabelle ha sido destituida como CEO. Exhalé lentamente, dejando que el peso de la noticia se asentara. Están trayendo a un líder interino mientras reevalúan la dirección de la empresa. Ya sabía que Isabelle no se lo tomaría bien. ¿Cómo lo está manejando? Verónica dudó. Está amenazando con acciones legales, reclamando derechos familiares al puesto. Déjala, dije. Los accionistas no la apoyarán. No después de hoy. Verónica suspiró. Hay más. Algunos miembros de la Junta están sugiriendo una fusión con las empresas de tu madre. Creen que es la única forma de salvar Morgan Communications. Casi me reí. La empresa de papá pidiendo salvación de las mismas iniciativas ambientales que una vez se había burlado. No me interesa. La respuesta de Verónica no fue sorprendente. Me imaginé que dirías eso. Después de colgar, abrí mi computadora portátil, revisando los detalles finales para la conferencia de prensa de mañana. El legado de mamá no solo estaba vivo, estaba prosperando, tal como ella lo había imaginado. Mi teléfono volvió a vibrar. El tío Marcus. Su mensaje era corto pero contundente, el apellido, Olivia. Piensa en lo que le estás haciendo al apellido. Hice una pausa, pensando en mamá construyendo silenciosamente algo significativo mientras papá e Isabelle perseguían las ganancias y el poder. Pensé en todos los años en que me habían menospreciado, hecho sentir que no pertenecía. Miré el mensaje de texto del tío Marcus una vez más. El apellido, Olivia. Piensa en lo que le estás haciendo al apellido. Exhalé lentamente, con los dedos sobre el teclado antes de escribir mi respuesta. Estoy pensando en el apellido. Le estoy dando un futuro. Más tarde esa noche,
Mientras revisaba mi discurso para la conferencia de prensa, encontré un viejo álbum de fotos escondido en el cajón de mi escritorio. La primera foto, mamá en mi graduación universitaria, radiante de orgullo mientras aceptaba mi título en biología marina. Papá e Isabelle no habían estado allí. Tenían una reunión de negocios. Otra foto, mamá arrodillada en su jardín, enseñándome sobre ecosistemas cuando era pequeña. Siempre había nutrido mi curiosidad, alentado mi impulso de proteger el medio ambiente, incluso cuando el resto de la familia se reía de ello. Y ahora lo entendía. Había estado jugando a largo plazo todo el tiempo, preparándome para este mismo momento. Mi teléfono volvió a vibrar. Otra alerta de noticias: las acciones de Morgan Communications alcanzan su nivel más bajo en 5 años en medio de la crisis de liderazgo. Cerré el artículo y abrí mi correo electrónico en su lugar. La presentación final del Dr. Chen estaba esperando mi revisión. Mañana presentaríamos al mundo una nueva forma de hacer negocios, una que priorizara la sostenibilidad sobre la codicia, la innovación sobre el estancamiento. Isabelle aún podría estar aferrándose a la empresa de papá, pero yo tenía algo mejor, la visión de mamá para el futuro y el poder de hacerlo realidad. Este no era solo el siguiente capítulo de mi vida, era el siguiente capítulo del legado Morgan. Y esta vez, se escribiría en mis términos. Otro mensaje de texto interrumpió mis pensamientos. Isabelle, están destruyendo todo lo que papá construyó. Por favor, Lexi, ayúdame a arreglar esto. Miré el mensaje durante un largo momento antes de responder. Algunas cosas no están destinadas a ser arregladas, Jess. Están destinadas a ser transformadas. Un año después de que las revelaciones de mamá hubieran puesto todo patas arriba, estaba de pie en un podio con vista al Océano Pacífico. Detrás de mí, se lanzaba el primero de nuestros sistemas de limpieza oceánica a gran escala, un sueño que había tenido desde la escuela de posgrado, ahora hecho realidad gracias al legado de mamá. Respiré hondo para tranquilizarme antes de dirigirme a la multitud de periodistas, científicos e inversores reunidos ante mí. Hoy no es solo una victoria ambiental. Es una prueba de que los negocios y la responsabilidad no son fuerzas opuestas. El éxito no se mide solo por las ganancias trimestrales, sino por el legado que dejamos para las generaciones futuras. Mientras recorría la audiencia con la mirada, mis ojos se encontraron con los de Isabelle. Estaba sentada en la última fila, más callada de lo que la había visto nunca, menos pulida, más humana. Morgan Communications había experimentado una transformación completa durante el año pasado, pero no de la forma en que Isabelle lo había imaginado alguna vez. Después de su destitución como CEO, la Junta había tomado la impensable decisión de desmantelar la empresa. Sus divisiones se habían vendido a organizaciones con una ética ambiental más sólida. El nombre Morgan, una vez sinónimo de poder corporativo, había adquirido un significado completamente nuevo. Cuando terminó mi discurso y el sistema de limpieza cobró vida, Isabelle se acercó al podio. Buen discurso, dijo, con la voz más suave, despojada de su tono habitual. Mamá estaría orgullosa. La estudié cuidadosamente. Sin resentimiento, sin actitud defensiva. ¿Cómo estás, Jess? De verdad. Dudó, y luego ofreció una pequeña sonrisa triste. Sobreviviendo. Es diferente no ser Isabelle Morgan, CEO. Pero tal vez eso no sea del todo malo. Caminamos por la orilla, observando el sistema de limpieza en acción. La tecnología ya mostraba resultados prometedores en las primeras pruebas. Después de un largo silencio, Isabelle habló. ¿Sabes qué me di cuenta? Pasé tantos años tratando de ser exactamente lo que papá quería que nunca me detuve a pensar en lo que yo quería. Me volví hacia ella. ¿Y qué quieres? Exhaló lentamente, observando las olas. He estado como voluntaria en un centro de educación marina, enseñando a los niños sobre la conservación del océano. Es algo increíble ver sus rostros iluminarse cuando entienden algo nuevo. Una sonrisa genuina se dibujó en mi rostro. A mamá le habría encantado eso. Sí, murmuró Isabelle. Le habría encantado. Más tarde esa tarde, Verónica Harrison entró en mi oficina con los últimos informes. Las empresas de mi madre habían triplicado su valor, pero lo que es más importante, nuestras iniciativas ambientales estaban teniendo un impacto inconmensurable. Hay algo más, dijo Verónica, deslizando un sobre mi escritorio.
Encontramos esto entre los archivos antiguos de tu madre. Dejó instrucciones para que se entregara hoy. Desdoblé la carta, conteniendo la respiración al ver la letra familiar de mamá. Mi querida Olivia, si estás leyendo esto, ha pasado un año desde que te enteraste de tu herencia. Espero que hayas usado este tiempo sabiamente. Y por lo que he hecho que se supervise, creo que lo has hecho. Pero hay una última cosa que necesito que entiendas, tu hermana, a pesar de todo, sigue siendo tu hermana. Isabelle fue tan víctima de la rígida visión del mundo de tu padre como tú. Simplemente lo afrontó de manera diferente. Ahora que su influencia se ha ido, podría sorprenderte. He dejado instrucciones con Verónica para un fondo separado, uno dedicado a iniciativas de educación ambiental. Si Isabelle ha mostrado alguna señal de cambio, alguna disposición a ver el mundo de manera diferente, quiero que le ofrezcas la oportunidad de administrarlo. A veces, la mayor venganza no está en derrotar a nuestros enemigos, sino en ayudarlos a convertirse en mejores personas. Te quiero, mamá. Me recliné en mi silla, sintiendo el peso de la última lección de mamá. Incluso ahora, me estaba enseñando, no sobre estrategia o negocios, sino sobre la gracia, la sabiduría y el arte del perdón. Esa noche, invité a Isabelle a cenar. Mientras estábamos sentadas en el porche trasero, con el aire fresco del otoño arremolinándose a nuestro alrededor, le conté sobre la carta y el fondo educativo. No tienes que decidir ahora mismo, dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Pero si te tomas en serio la educación marina. Sí, me interrumpió Isabelle. ¿Por qué confiarías en mí con esto después de todo? Pensé en las palabras de mamá, su creencia en las segundas oportunidades. Porque a veces las personas merecen la oportunidad de reescribir su historia. Isabelle tragó saliva, con los ojos llenos de lágrimas inesperadas. Fui horrible contigo durante años. Ayudé a papá a derribarte porque me hacía sentir más segura en mi lugar en su mundo. Lo sé, dije simplemente. Pero esa no es la persona que tienes que ser. Durante los meses siguientes, Isabelle se dedicó al trabajo con una determinación que no había visto en ella antes. Abordó la creación de los programas educativos con la misma intensidad que una vez reservó para las adquisiciones corporativas. Al principio, se sintió extraño trabajar juntas en lugar de una contra la otra. Pero mamá tenía razón. Las personas pueden cambiar si se les da la oportunidad. La pieza final encajó en su lugar en lo que habría sido el cumpleaños de mamá. Isabelle y yo estábamos en su jardín, el mismo que había mantenido cuidadosamente todos estos años. Isabelle pasó los dedos por un rosal. Mamá solía tratar de que me interesara por la jardinería cuando éramos niñas. Hablaba de ecosistemas y equilibrio en la naturaleza. Nunca la escuché. Estaba demasiado concentrada en memorizar las lecciones de negocios de papá. Sonreí. Nunca se rindió con nosotras. Ni por un momento. Isabelle se volvió hacia mí, con expresión seria. Lo siento, Lexi, por todo. Estaba tan concentrada en ser la hija de papá que olvidé cómo ser la hija de mamá también. Por primera vez en años, abracé a mi hermana. Mamá sabía lo que estaba haciendo, susurré. Nos salvó a las dos. Solo que de diferentes maneras. Esa noche, me senté en mi oficina revisando los últimos informes de nuestros proyectos de limpieza del océano. En mi pared colgaban dos fotos, una de mamá en su jardín, arrodillada en la tierra, enseñándome sobre la naturaleza, y otra de Isabelle enseñando a un grupo de niños sobre la conservación marina, con el rostro radiante de alegría genuina. El legado de mamá no se trataba solo de dinero o empresas, se trataba de la transformación del medio ambiente, nuestra familia y nosotras mismas. Había jugado el juego más largo de todos, asegurando no solo el éxito financiero, sino la posibilidad de curación y crecimiento. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Isabelle. Los niños preguntaron sobre la posibilidad de añadir un programa práctico de biología marina. Pensé que tal vez querrías ayudar a diseñarlo. Sonreí, recordando la última carta de mamá. Cuenta conmigo, respondí. Porque a veces la mayor victoria no se trata de ganar o perder, se trata de cambiar el juego por completo. Mamá lo había entendido todo el tiempo. Y ahora, finalmente, nosotras también. ¿Qué haces cuando te das cuenta de que, a pesar de todos los años de sentirte inferior, tu verdadera herencia no se trata solo de dinero, sino de legado,
cambio y el poder de marcar la diferencia. Para Olivia, esta comprensión llegó cuando se enteró de que su madre había construido silenciosamente un imperio masivo, que superaba con creces la riqueza que su padre había acumulado. Mientras que papá había descartado los sueños de Olivia y favorecido a Isabelle, su sucesora elegida, la madre de Olivia la había estado preparando para algo mucho más grande, algo que cambiaría el curso no solo de su vida, sino del futuro del mundo. El momento en que Olivia se paró frente a Isabelle, revelando la verdad sobre las inversiones sostenibles de su madre, fue un punto de inflexión. Isabelle, una vez la niña de oro, se vio obligada a enfrentar el hecho de que su mundo se basaba en ideales obsoletos, mientras que el mundo de Olivia recién comenzaba a florecer con propósito. Y aunque Isabelle inicialmente luchó por mantener el control, Olivia se mantuvo firme en su visión. Su camino era suyo. Esto no se trataba de venganza, se trataba de construir algo duradero, algo que daría forma al futuro. Y a medida que Isabelle llegó a comprenderlo lentamente, no era demasiado tarde para que ella cambiara. La hermandad que había sido fracturada por años de competencia comenzó a sanar a medida que trabajaban juntas para honrar el verdadero legado de su madre.